buenos días. En este momento, a las 9 en punto de la mañana de este martes 14 de noviembre, usted está sintonizando, está escuchando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en donde quiera que se encuentre en su teléfono celular gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de forma gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Muy buenos días. Acuso el recibo de Leonardo Contreras. Le desea feliz cumpleaños a Santiago, quien está en Islandia. Leonardo está en Brasil y Santiago, que supongo será su hijo o su hermano, en todo caso su familiar, está en Islandia. Y estoy seguro que ambos son venezolanos. Bueno, sí, que usen. Claro. Utilizan el programa para mandar el saludo de felicitación. Sí. Felicitaciones a Santiago. Así es. María Fernanda Mazzarelli nos saluda desde Buenos Aires. Un beso en un soleado Buenos Aires, qué bien. Henry Moreno Hernández en Atlanta, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, José de Villa en Maracaibo, Carlos Cuevas en Filadelfia, Alfredo y Marianela en Toronto, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, en Caracas, P.F. Juan en Orlando, Juan Bautista González, desde una Caracas que sigue en tensión entre la lluvia y el sol, Gerardo Serrao en Doral, Gerardo Useche en Lima, Luis González en Saratoga Springs, Utah, Jennifer Quiliche en Caracas, gracias por estar presente siempre, Jennifer. Uy, ¿cómo tenemos saludos hoy? Manuel Leventis en Houston, Anne-Marie Zambrano, buenos días, Francisco García en Columbus, Ohio, Gloria Herrera en Bogotá. Wow, gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y a todos aquellos que nos acompañan este día. Estamos a punto de llegar al día 15. Todo el mundo está esperando este 15 de noviembre con ansiedad. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz día. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En el Santoral Católico, hoy es el día de San José Piñatelli, San Serapio, Santa Adeltrudis, San Esteban Teodoro Cuenot y San Jocundo. Bueno, felicitaciones a los jocundos que gocen mucho en el día de hoy. Hoy 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Para contribuir a la campaña de este año 2023 con el tema Educar para proteger el futuro, la Federación Internacional de la Diabetes ha lanzado una encuesta mundial para analizar los niveles de acceso a la educación sobre la diabetes, dirigida a los profesionales de la salud y a los pacientes. Es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, instaurado para concienciar acerca del robo, tráfico y comercio ilegal de bienes culturales. Cónchole, hoy es el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, en otras palabras, el Día del Buhonero. Cada 14 de noviembre se rinde un homenaje especial a todos los vendedores ambulantes y de mercado a nivel mundial, quienes trabajan de manera incansable
por el reconocimiento de sus derechos socioeconómicos, legitimidad y visibilidad en la economía formal. Nuestra agenda para el día de hoy: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió ayer un código de ética específico para los 9 jueces que la integran, después de que informes de viajes y regalos lujosos no declarados por algunos de sus miembros provocaran intensas críticas públicas y presión política. En realidad es el caso de 2 jueces, Alito y Clarence Thomas. Esto lo vamos a tocar con el abogado Rafael Peñalver, aquí en Miami. Vamos a ir a Kiev, porque la guerra en Ucrania no ha cesado y, claro, el conflicto en Gaza se ha llevado todo el centimetraje noticioso, todo el espacio noticioso desde el 7 de octubre a esta parte. Pero ¿qué hay? ¿Qué pasa en la guerra en Ucrania? En Kiev vamos a conversar con el periodista Oleksiy Oktyash, cuando ya son 629 días de guerra. En Caracas vamos a conversar con la periodista Catherine Dona. ¿En qué consiste el plan borrón y cuenta nueva de Corpoelec? Ella ya nos explicará. En Tegucigalpa vamos a conversar con Gabriela Blen. Ella es dirigente social, defensora de derechos humanos y fundadora del movimiento Indignados. Miles de personas participaron en protestas antigubernamentales en Honduras, provocadas por el nombramiento de un nuevo fiscal general. Los críticos alegan que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pasó por alto la Constitución al nombrar al fiscal sin permitir que el Congreso votase sobre la designación. Y ya que es el Día Mundial de la Diabetes, vamos a conversar con la doctora Alfonsina Carrasco. Ella es internista y endocrinóloga en el Instituto Médico La Floresta. ¿Qué es la diabetes? ¿Cuánto se ha extendido? ¿Cuánto se ha podido controlar? Y hoy vamos a ocuparnos de la política exterior de los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado. ¿Qué hace realmente el secretario de Estado? Tal día como hoy, el 14 de noviembre de 1954, nació la señora Condoleezza Rice, quien está cumpliendo hoy entonces 69 años. Ella, aparte de ser una secretaria de Estado, una internacionalista diplomática muy ágil, es también una músico muy destacado, es una gran pianista clásica. Bueno, otro músico está en el Departamento de Estado, pero este no es clásico, este es rockero. Es guitarrista, cantante, ha grabado incluso un disco. Anthony Blinken. ¿Quién es él? Vamos a conocer más de su perfil. Es nieto, mejor dicho, de un sobreviviente del Holocausto y el rol que ha tenido en medio de las crisis que hemos vivido recientemente. De manera que el foro, pues, promete. Lo vamos a abordar con 2 buenos amigos del programa, 2 destacados analistas, Hernán Molina en Los Ángeles y Luis Fleischman en Júpiter, Florida. Al repasar las efemérides del día de hoy, el 14 de noviembre de 1851, a mediados del siglo XIX, se publicó en Estados Unidos Moby Dick, la gran novela de Herman Melville. El 14 de noviembre de 1908, Albert Einstein presentó su teoría cuántica de la luz. Cuando estuve leyendo las explicaciones el resumen de lo que es la teoría cuántica de la luz, me vino a la memoria una anécdota magnífica. Se encuentran en un evento Charles Chaplin y Albert Einstein, y Einstein le dice a Chaplin: yo lo admiro a usted mucho, señor Chaplin. Usted no habla, no dice una sola palabra, y sin embargo todos le entienden y le quieren. A lo que Chaplin le ripostó: no, yo lo admiro a usted mucho más, señor Einstein. Usted habla y habla y habla, y nadie le entiende, y sin embargo le quieren. En 1915 murió Booker T. Washington, educador, orador
y líder afroestadounidense de los derechos civiles, considerado como el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte, que aconteció en 1915. Recibió honores en la Universidad de Harvard. Fue el primer afrodescendiente invitado con honores a la Casa Blanca. Muchas escuelas e instituciones llevan su nombre. El 14 de noviembre de 1918, Checoslovaquia se convierte en república. Tal día como hoy, en 1922, inicia sus transmisiones la British Broadcasting Corporation en Londres, la famosa BBC, la BBC. Tal día como hoy, en 1954, nació, ya lo dijimos, la señora Condoleezza Rice. Tal día como hoy, 14 de noviembre del año 2002, Argentina entra en default con el Banco Mundial por $805 millones. Yendo a las efemérides musicales, el 14 de noviembre de 1900 nació el gran Aaron Copland. El 14 de noviembre de 1939 nació Wendy Carlos. En realidad nació como Walter Carlos y luego se transformó, se hizo mujer y se cambió el nombre y se llamó Wendy, pasó a llamarse Wendy. Y tiene como mérito, entre sus méritos más importantes, fue la primera persona, cuando eso todavía lo hizo con el nombre de Walter Carlos, en trabajar música con sintetizadores, con computadoras. Y famosos fueron sus trabajos con la música de Bach. El 14 de noviembre de 1960 corona en el primer lugar en la lista de sencillos en los Estados Unidos Ray Charles con Georgia on My Mind. El editorial con César Miguel Rondón. Había una vieja canción infantil que hablaba de Mambrú. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Quién sabe cuándo vendrá. Como canción infantil, Mambrú uno lo puede recordar como un personaje ingenuo, y para él ir a la guerra pues era eso, casi un juego. Recientemente hemos visto a varios mensajes en la red X, antes Twitter, donde generales venezolanos le ponen una pegatinta, ¿no? Una calcomanía, pintan sobre los tanques la frase "el Esequibo es nuestro, venceremos". Hay una particularmente gruesa donde 2 émulos de Mambrú hacen esto. Uno pone la cartulina, le rocía el spray, y cuando levanta la cartulina dice eso: "el Esequibo es nuestro, venceremos". Lo hace en un tanque, y el hombre que acaba de pintar eso es nada menos que el general en jefe, ministro de la Defensa ad infinitum, Vladimir Padrino López, quien acto seguido, muy formal, marcialmente, saluda militarmente al que conduce el tanque o la tanqueta, y el de la tanqueta pues con su casco lo saluda y le dice: "Chávez vive, mi general en jefe, el Esequibo es nuestro, venceremos hasta la victoria siempre". Cierra la tanqueta y arranca. Uno supone que va como Mambrú a la guerra, pero no, arranca en una caravana, allí en una calle de Fuerte Tiuna. A lo mejor le dieron la vuelta a la manzana en Fuerte Tiuna. En otra, la imagen es un poco más gruesa y aparece un militar con un uniforme de camuflaje ya listo para ir al monte a defender la patria, y en una camioneta Toyota, estas SUV, que al parecer en Caracas cuestan por encima de $100,000, colocan el vidrio de atrás, al igual que su jefe, el general en jefe Vladimir Padrino López,
lo mismo, el Esequibo es nuestro, venceremos, y conmina pues a la ciudadanía a que lo haga. Y entonces se monta en su camionetota y se irá, no a la guerra, sino a algún restaurante, supone uno. Todo esto en el espíritu de el llamado referéndum sobre la soberanía del Esequibo. ¿Qué está buscando el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué nos está diciendo con estas pegatintas que los militares están poniendo en los tanques y en sus camionetotas? Que vamos a la guerra. No hay otra lectura posible a un mensaje como ese. ¿Mas cuál guerra? ¿En qué condiciones? ¿A propósito de qué? El referendo, lo han dicho destacados juristas, que se está planteando para el próximo 3 de diciembre, es inútil, es absurdo, es hasta inconstitucional. Así lo han dicho. Además de que la soberanía se ejerce, no se consulta. Puede ser una cortina de humo, un elemento de distracción. ¿Qué está buscando el régimen con este alboroto a propósito del Esequibo? Una vez que, y esto es lo que hay que recordar, Hugo Chávez entregó prácticamente todos los alegatos que tendría Venezuela como nación para reclamar el territorio cuando fue presidente. Cuando fue presidente de Venezuela y solo le hacía caso a Fidel Castro, que era su gran faro. A propósito de la historia del Esequibo, mi padre, que fue profesor de bachillerato en aquellos años 60, cuando se firma el protocolo en Ginebra en 1966, publicó un libro que él calificó como crónica en grado elemental, titulado Desde el Orinoco hasta el Esequibo. El libro todavía se encuentra y lo recomiendo porque, tal como decía mi papá, es una crónica en grado elemental para que todos podamos entender realmente qué ocurrió con el Esequibo, desde el laudo arbitral de París 1999 hasta luego todo el pleito con la Guayana británica y después cuando termina en Guyana. Claro, mi padre va a tener ya 37 años de muerto y no llegó a ver la traición del chavismo. Mambrú se fue a la guerra, nunca se fue a la guerra. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 14 de noviembre. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:22. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Me comentan que no dije el nombre de mi padre. Claro, uno asume que todo el mundo sabe quién es. Yo no digo mi papá fulano de tal. Pero mi papá se llamaba
César Rondón Lovera y su libro Desde el Orinoco hasta el Esequibo. Fue diplomático, fue diputado, en fin, empezó muy joven en la política. Nació en el Orza, estado Apure, en pleno Cajón del Arauca, pero se crió en Cabimas desde muy niño, de manera tal de que se asumiera zuliano, no maracucho, zuliano de la costa oriental, y bastaba que se encontrase con otro zuliano para que de inmediato empezase a hablar maracuchísimo. A las 9:26 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este 14 de noviembre. La Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó ayer lunes el intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, frenando así una iniciativa de un grupo de republicanos para realizarle un juicio político, impeachment, por su supuesta negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México. De esta manera, el impeachment a Mayorkas fue remitido ahora al Comité de Seguridad Nacional de la mencionada Cámara. En una votación bipartidista de 209-201, los legisladores desestimaron una resolución privilegiada, entre comillas, de la representante conservadora Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien impugnó a Mayorkas por lo que consideró delitos graves y faltas. El Consejo de la Unión Europea anunció ayer haber revocado las sanciones del bloqueo a Venezuela, pero en vez de hacerlo, renovado, exactamente lo contrario, renovado las sanciones del bloqueo a Venezuela, pero en vez de hacerlo por un periodo de un año, decidió limitarlas a un semestre, hasta el 14 de mayo de 2024. En la nota divulgada, el Consejo agregó que está dispuesto a tomar medidas y considerar la flexibilización o la revocación de las medidas restrictivas en función de la evolución de la situación y de la aplicación del acuerdo político logrado en Barbados. Se fija en el comunicado las 4 condiciones de la Unión Europea para levantar las sanciones individuales que pesan contra funcionarios civiles y militares del país, a saber, 1. Elecciones creíbles. 2. Respeto e instituciones democráticas. 3. Calendario electoral completo. 4. Liberación de todos los presos políticos. Las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela incluyen un embargo de armas y equipos de represión, además de un veto al visado a 54 ciudadanos, así como el congelamiento de eventuales activos que posean en Europa. El ejército israelí informó hoy martes que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Hamas. Las fuerzas de combate combinadas de la 7ª Brigada, dice el informe, controlaron la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Hamas, el cuartel general de la policía de Hamas y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas. Eso dice el informe militar. La Cámara de Representantes en Estados Unidos está lista para votar sobre el proyecto de ley de gasto temporal del nuevo Speaker of the House en el día de hoy, bajo lo que se conoce como una suspensión de las reglas. La medida limitará el debate y las enmiendas al proyecto de ley, pero requerirá una mayoría de 2/3 para que se apruebe en lugar de una mayoría simple. El procedimiento se utiliza normalmente para la legislación no controvertida, pero en este caso se está utilizando para evitar a los conservadores de línea dura que amenazaban con hundir la medida en una votación de procedimiento por su falta de recortes de gasto. Es casi seguro que Mike Johnson, el actual Speaker, puede contar con el apoyo del otro lado del pasillo, especialmente después de que el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, hiciera una pausa en una medida de financiación provisional en la Cámara Alta. Trabajar con los demócratas para mantener el gobierno abierto es, por supuesto, lo que le costó a Kevin McCarthy su presidencia a principios de este otoño. Pero Johnson, al parecer, tiene más margen, al menos por ahora.
En Colombia, al menos 6 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron secuestradas, al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 2 acciones perpetradas en los últimos días en el departamento colombiano de Arauca, en donde tiene fuerte presencia, según informaron medios locales. El primer caso fue un secuestro múltiple en la localidad de Saravena, donde supuestos miembros del ELN se llevaron a 5 personas, entre ellas 2 mujeres y 2 menores de edad. Los secuestrados son las venezolanas Marvelis Luque, de 32 años, y Wislady Planas, de 16, así como los colombianos Miguel Palencia, de 16 años, Juan Parrado, de 18, y Jordi Caicedo, de 19, según Caracol Radio. El otro caso ocurrió el pasado domingo en la localidad de Arauquita, en donde hombres armados se llevaron al comerciante Freddy Gómez. La Corte Suprema de los Estados Unidos presentó ayer un código de ética luego de que estallara una serie de escándalos que implican obsequios y vacaciones de lujo que recibieron algunos de sus magistrados. Los 9 miembros del más alto tribunal de los Estados Unidos son los únicos jueces federales que no están sujetos explícitamente a una supervisión ética. Por ello, los demócratas en el Senado han presionado cada vez más para que se acojan a un código de conducta. En un comunicado, la Corte Suprema dijo que la ausencia de un código formal había llevado a un, cito, malentendido sobre el hecho de que los jueces de esta Corte, a diferencia de todos los demás juristas de este país, se consideran por fuera de cualquier regla ética. Continúa la cita. Para disipar este malentendido, publicamos este código, que representa en gran medida una codificación de principios que desde hace tiempo hemos considerado que rigen nuestra conducta. Fin de la cita para este documento oficial de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué estamos hablando? En realidad, de los 9 miembros, son 2 los que se han visto salpicados por el escándalo. 2 de los más conservadores, el juez Alito y el juez Clarence Thomas, el muy polémico Clarence Thomas. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Y por qué por qué la Corte Suprema se vio en la necesidad de emitir un documento de este tenor? Consultemos la voz de un experto, el doctor Rafael Peñalver, abogado, licenciado tanto en Florida como en Washington, aquí en Miami. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, y un tema muy interesante, un tema que la Corte Suprema trata de poner la mejor cara posible ante una situación embarazosa, una situación que, como bien dices, 2 jueces de los 9, pues tienen una conducta que es cuestionable. En este momento se está cuestionando el hecho de que hayan recibido vacaciones de gran valor, que se hayan recibido ayuda en compras de casas, de propiedades, etcétera, de multimillonarios que le ofrecían estos regalos aparentemente sin que estos se reportaran. Recordemos que la Corte Suprema no tiene un ejército para implementar sus mandatos, no tiene ni siquiera un policía. La Corte Suprema, el poder que tiene depende en su prestigio, claro, en el honor que el pueblo americano vea hacia los hombres y mujeres que sirven en esa corte, que sean personas honorables, que sean personas imparciales. Y cuando tú ves esta situación donde se reciben estos regalos y no se reportan, pues eso crea una situación inmantenible para la Corte Suprema. Y por eso es que el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts, pues se adelanta y consigue que la Corte adopte este código de ética, donde se dirigen los puntos precisos de los que se le acusa a 2 de sus miembros. Es un intento de no perjudicar a las 2 personas que están acusadas de esto, pero al mismo tiempo salvar el prestigio de la Corte. Un poco tarde quizás, pero en mi opinión una medida
positiva, una medida necesaria. ¿Qué tiene de problemática el código que se publicó ayer? Que no tiene cómo se va a implementar. Es un código de principios, pero no establece un mecanismo de cómo implementar. Si alguno de los jueces incumple ese código, pues ¿quién lo va a castigar? ¿El Congreso? No, porque la Corte Suprema es una rama independiente de las tres ramas del gobierno americano. Así que la Corte Suprema no se quiere poner bajo las órdenes del Congreso. Así que es una institución que tiene que depender en su propio prestigio, en su propia conducta, sí. Y lo que han puesto es este código como una serie de principios a seguir. Pero pareciera más bien una suerte de saludo a la bandera. Es verdad, la Corte Suprema de los Estados Unidos, su nombre lo dice, no hay nada por encima de ella. Sus jueces son vitalicios, son personas cuya honorabilidad no puede estar bajo ningún tipo de sospecha. Pero cuando se incurre en este tipo de acciones que no son precisamente éticas, ¿no deberían estos jueces pedir perdón o renunciar o hacer una suerte de mea culpa? Porque no lo han hecho a estas alturas. Hasta ahora no lo han hecho. Hay presión por parte del Congreso de que la investigación se amplíe y eso pudiera ocurrir. Como te digo, yo veo este código publicado ayer como un intento de tratar de mejorar una situación inmantenible, pero yo no creo que este sea el final de las investigaciones con el juez Thomas en particular, que como según se dice, y cada día son más los artículos de periódicos, especialmente del Washington Post y de ProPublica, donde se descubren más hechos cuestionables en la conducta del juez Thomas. ¿Qué pasó con Thomas puntualmente, Rafael? Puntualmente, básicamente, lo que se le acusa de que recibió a través de muchos años. Él y su esposa eran invitados por un multimillonario, el señor Cork, a tomar vacaciones que costaban miles y miles de dólares. Los invitaban todos los años para que ellos fueran en esas vacaciones. Le pagaron una casa donde vivía un familiar del juez Thomas. Le ayudaron con el pago de la hipoteca. Son algunos de los factores de los que se le están acusando. ¿Y eso se tradujo en qué, en la práctica, a beneficio de este señor tan generoso? Pero es que el problema está que un juez de la Corte Suprema no puede caer en esa situación, porque claro, como bien dices, la honorabilidad de los jueces es todo lo que tienen. No tienen el más mínimo poder real, el único poder de la Corte Suprema, que es un poder total, porque al final, si la Corte Suprema dice que una ley es inconstitucional, la ley se quita de los libros. Si la Corte Suprema dice que un presidente tiene que entregar documentación, como lo hizo en el caso de Nixon, eso llevó a la renuncia de un presidente. Cuando tú tienes una cosa así, una Corte Suprema que en el caso de Gore contra Bush en la elección decidió que Bush había sido el ganador y mandó que se parara el conteo de los votos en la Florida, y eso le dio la presidencia al presidente George W. Bush. Cuando tienes una entidad tan poderosa con miembros vitalicios, esos miembros tienen que estar por arriba de cualquier cuestión. No pueden ser, no tienen el lujo de poder dar explicaciones. Y lo que hemos visto en este último año es una gotera. Todos los días hay nuevas revelaciones, nuevas acusaciones, y el prestigio de la Corte se nos está yendo entre las manos. Entonces, el juez Roberts, que es el que preside la Corte Suprema, y algunos de los nuevos miembros de la Corte se reunieron y dijeron: esto es inmantenible, hay que adoptar un código de conducta. La Corte Suprema hasta ahora es la única Corte federal que no
no tenía ese código de conducta. Todas las otras cortes tienen que cumplir con un código de conducta, y ahora, pues, vistas las circunstancias, el juez Roberts y los otros miembros de la corte dicen: tenemos, para salvar nuestro propio prestigio, que adoptar un código de conducta. Es como yo veo esta situación. Muy bien. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto. El doctor Rafael Peñalver es abogado, licenciado tanto en Florida como en Washington. Nos habló aquí en Miami. El código publicado ayer dice, con relación a la influencia externa, un magistrado no puede permitir ningún tipo de relación familiar, social, política o financiera o de cualquier otro tipo que influencie su conducta oficial y su juicio. El magistrado no debe mantener el prestigio de su oficina ante cualquier interés privado. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. A las 9:43 de la mañana hago contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Un gran gusto saludarte. Muy buenos días. Feliz martes para todos ustedes. Y bueno, como siempre estamos desde nuestras oficinas súper tempranito. Este mes es un mes con mucha intensidad en el área de accidente. Hay mucho tráfico, muchas personas que vienen de otras ciudades y de otros países a Miami. Así que todas estas personas que están manejando para Uber y Lyft, ya sean choferes o sean personas que están usando Uber y Lyft como pasajeros. Si ustedes tienen una persona en el carro, si están montados en la aplicación y están transportando a un pasajero, Uber y Lyft tienen una compensación monetaria de hasta $1 millón si son lesionados en un accidente, ya sea el chofer o ya sea el pasajero. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando tienen un accidente de Uber o Lyft? Bueno, número 1 es siempre reportarlo en la aplicación. Número 2, a llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Número 3, toma fotos del carro que te chocó y del carro donde estabas, aunque no sea tu carro. Por ejemplo, si tú vas de pasajero en Uber y no es tu carro, es importante tomar la foto porque siempre las compañías de seguro se rigen a ver cómo estuvo el daño del carro para pagar la compensación. Y bueno, yo sé que estos son largos pasos. Si se te olvida todo, llámanos desde la escena del accidente, porque nuestras oficinas estarán 24/7 para ayudarles. Sí. Muy bien, todo lo que dice Hani, pero el teléfono de Hani es el que tienes que marcar cuanto antes. Y ese número de teléfono, para que lo guardes ya de inmediato en la memoria de tu celular, es este: 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, ¿y en el caso de que alguien resulte herido en el accidente? Bueno, en el caso de que resulte herido del accidente, es importante de que nos llame, ya sea yendo al hospital o ya sea regresando a la casa. La ley solamente le da 14 días, así que es muy importante diagnosticar estas lesiones y muy importante de que usted esté atento a todas estas lesiones que pueden salir a los meses después. Por ejemplo, una persona puede decir: fui al hospital, me dijeron que tengo que descansar, que chequeé con mi doctor, no tengo nada, y después cuando tú chequeas con el doctor, te dicen que está bien, pero a los meses salen efectos secundarios. Esos efectos secundarios es lo que yo le digo que son los latigazos que vienen después de un accidente, un trauma
después de un accidente. Así que usted no lo puede dejar así, porque los efectos secundarios salen en los músculos, en los tendones y en los nervios comprimidos. Si usted no busca un doctor, hace terapia de desinflamar todos sus músculos internos. Así que es súper importante, por favor, llámenos. La ley le da 14 días y después de los 14 días no hay nada que se pueda hacer. Usted pierde todos los derechos. Por eso no pierda tiempo. Llame a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerden que, bueno, como siempre le estoy diciendo, vamos a estar aquí trabajando 24/7 esta semana, la semana de Thanksgiving y todas las semanas el resto del año. Así que no se olvide de anotar el número, le pasa a un familiar, a un vecino, a un amigo. Usted tiene el número de teléfono, a cualquier hora nos puede llamar. 855-DOLOR-55 de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward. Son las 9:48. Hoy es el día 629 de la guerra en Ucrania. 629 días desde que el ejército ruso invadió Ucrania. Desde el 7 de octubre pasado, la guerra de Ucrania ha quedado un tanto opacada por lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Pero la guerra de Ucrania continúa. Vamos hasta la ciudad de Kiev, donde está el periodista Oleksiy Oktydar. Oleksiy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Día 629 de la guerra. ¿Cuál es la situación al día de hoy, Oleksiy? Pues yo diría dos cosas principales en la línea del frente. La primera cosa es la ofensiva rusa en la región de Donbass, en Avdiivka, una ciudad que se llama Avdiivka. Los rusos intentan atacar ahí, pero tienen muchísimas bajas y no pueden romper la línea de defensa. Y yo creo que en una medida es la situación parecida a la que el ejército ucraniano está en la región de Zaporizhia, donde también intentó lanzar una ofensiva en junio, julio, pero no pudo lograr muchos éxitos. Bueno, tuvimos menos bajas, pero tampoco tuvimos muchos éxitos. La segunda cosa que es muy, digamos, que genera mucha sorpresa es la situación en la región de Gerson, donde el ejército ucraniano pudo controlar, digamos, varios terrenos en el banco oriental del río Dnipro y en el banco que básicamente controla Rusia. Entonces, si el ejército ucraniano podrá cruzar el río, podrá hacer pasar a través del río los tanques, la artillería, esto puede ser una cosa muy grande, pero por ahora está en desarrollo la situación. Leo en el Kiev Daily casos de alta traición, acusan a un famoso legislador, Alexander Dubinsky, de alta traición. ¿Qué nos puedes decir de esto, Oleksiy? De verdad, esto es un caso muy alto aquí, todo el mundo conoce a él y él supuestamente está aliado a otros legisladores, a otros diputados del Parlamento Nacional Ucraniano que supuestamente colaboraban de una u otra manera con Rusia en el campo informativo, en el campo financiero, lavado de dinero, diferentes trabajos clandestinos como agentes de FSB o el Ministerio de Defensa de Rusia. Todo esto será investigado y esperamos la justicia, digamos, correcta, con todas las pruebas, la justicia bien hecha. ¿Y qué nos puedes decir, Oleksiy, del ánimo de la gente? ¿Cómo está el espíritu del ucraniano luego de 629 días de guerra? Pues yo diría que la gente ahora no tiene, digamos, tanta visión positiva que tenía, aunque sí seguimos luchando, entendemos la necesidad de luchar. La gente, es muy difícil resistir la guerra, por eso las dificultades de la vida cotidiana
tienen mucho afecto en la gente. La gente intenta buscar el trabajo, la gente intenta disfrutar de los momentos pequeños de la vida, pero siguen haciendo sus actividades de voluntariado, van a los refugios, ayudan a los refugiados, a los militares, hacen redes de camuflaje, etcétera. ¿Y el presidente Zelensky sigue con las intervenciones diarias en televisión? Sí, de verdad sigue con su, digamos, atención a toda la causa, y hay que mencionar que su aprobación cayó un poco. Es la primera vez en estos casi 2 años ya de la guerra que su aprobación cayó un poco por diferentes escándalos que tuvieron sus asesores, que tuvieron diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Y por esto él perdió un poco de su aprobación. Sigue siendo altísima, 80%, no es 95% como era, pero él tiene que hacer un poco de, digamos, tarea de casa. Él tiene que cambiar personas, él tiene que hacer un poco de reformas internas para restablecer esta credibilidad tan alta que tenía. Oleksiy, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, una para todo. Oleksiy Oxtidash nos reportó desde Kiev. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la inflación estadounidense cayó más de lo esperado, a 3.2% en octubre. Es la primera caída en 4 meses, lo que provocó que los futuros de las acciones estadounidenses subieran. Los datos del precio al consumidor de este martes se comparan con un aumento del 3.7% en el año hasta septiembre pasado. La cifra del 3.2% también estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del 3.3%. Es decir, que la economía ha estado poco a poco recuperándose. Claro, no sé si se siente todavía ya en el bolsillo, pero poco a poco, ¿no? Sí, lo que mostraban los artículos de prensa es que son datos singulares cuando tú abres la cartera de los precios y tú sigues viendo que en los alimentos hay un porcentaje de alza, que en las rentas todavía hay 0.5%, es decir, varía ese porcentaje, ese promedio de inflación que se saca, pues probablemente no se sienta en muchos aspectos de la vida cotidiana. Okay. Gracias, Flor Alicia. ¿Qué es el plan borrón y cuenta nueva de Corpoelec? Los venezolanos en el exterior de repente hemos visto que hablan del borrón y cuenta nueva y no entendemos. Vamos entonces a Caracas, donde está la periodista del Pitazo, Catherine Dona. Catherine, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es este plan borrón y cuenta nueva de Corpoelec? Fíjate, César Miguel, hay mucha duda en torno a este plan. Se supone que el plan, cuando lo lees, entiendes que es para aquellas personas que tienen deudas con Corpoelec y se registran en el plan, pagan un monto único y ya tienen una cuenta nueva y comienzan a ponerse al día con el sistema. Sin embargo, el sistema es una actualización de datos para toda la data de Corpoelec, es decir, aplica para todos sus clientes y todos deben registrarse en este programa. Eso es lo que ha generado la mayor cantidad de dudas. Es normal y lo más lógico es que las largas colas que se han registrado en las oficinas de Corpoelec, porque el sistema es online. Pero muchos adultos mayores que se encuentran en el país no saben, no están todavía tan conectados con la tecnología, no conocen los pasos, se enredan un poco y por eso asisten hasta las oficinas. Por eso aquí en Caracas y en varios estados del país es normal ver cantidad de colas muy largas de personas que intentan registrarse en este plan. ¿Qué pasa con las personas que no se registran en este plan? El sistema le va a hacer un cobro. Y por allí el desconocimiento, las personas no saben que son para todos los clientes. Como dicen, yo estoy al día, yo no me tengo que registrar en nada, yo no le debo a Corpoelec, pero es un plan en el cual todos los clientes de Corpoelec con una vivienda aquí en Venezuela deben registrarse. Hasta ahora van por 7 estados, ya se ha realizado en 6 estados, ahorita se está realizando en el Distrito Capital,
en los estados La Guaira y Miranda. ¿Y qué balance hay del plan? ¿Cómo ha funcionado? ¿Ha servido para algo o no? Bueno, hasta ahora, la verdad, César Miguel, los reportes son muy desalentadores porque siguen habiendo cortes eléctricos. Hay lugares en Caracas, bueno, no muy lejanos a Caracas, en el estado Miranda, donde la luz se puede ir 5 veces. Hay zonas en Guárico donde las personas dicen que están menos tiempo sin luz que con luz. Entonces no hay como tampoco una motivación para que los venezolanos se registren en el plan, porque dicen que al final, ¿qué está cambiando? De manera tal de que no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo no me inscribo en el plan? Aparte de que igual me van a cortar la luz, igual se me va a ir la luz. Efectivamente. Este plan te da un nuevo número de cuenta. Por eso es importante un número de cuenta contrato, que te registres para que tengas el número de cuenta contrato donde vas a pagar. O sea, es el número que necesitas para pagar los servicios. Pero si no te registras en los tiempos establecidos, porque esto tiene un lapso para realizarse. Por lo menos aquí en Caracas, en el estado Miranda y en La Guaira, el plazo finaliza este 30 de noviembre, después de una extensión. Pero quien no se registre, el sistema le hará un cargo automático por no cumplir con el requisito, que es registrarse. Y el cargo es de aproximadamente 1.000 bolívares. Sin embargo, es algo que no se ha aclarado hasta ahora. Algunos la llaman multa por no registrarse. Corpo le dice que eso no es una multa, que es un cargo que hace el sistema, que si tú reclamas y todo el proceso te lo pueden abonar a las facturas futuras. Pero hasta ahora hay mucha opacidad con este tema. Bueno, la opacidad parece ser que es la característica que más se repite. Catherine, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Vale, muchas gracias a ti. Feliz día para toda tu audiencia. Gracias. Catherine Dona es periodista del portal El Pitazo. Nos habló desde Caracas. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. A propósito de la crisis desatada luego de la incursión de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre, Antony Blinken, el secretario de Estado, prácticamente no ha bajado de un avión. Las principales ciudades de la región las ha recorrido intensamente, amén de otros viajes a Europa. Ha sido criticado por que su estrategia no ha tenido resultado. Ha sido criticado porque, lejos de tener el perfil bajo que había prometido en el comienzo de su gestión, pues ahora es como la figura central. En todo caso, estamos hablando de un hombre de vasta experiencia. Se inició como escritor de los discursos del presidente Bill Clinton. Fue el número 2 del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama. Y es un hombre joven, 61 años apenas, además de rockero. Si Condoleezza Rice es una pianista muy destacada como pianista clásica, el señor Blinken lo es con el rock y la guitarra eléctrica. Pero no es de rock de lo que vamos a hablar, evidentemente. ¿Cuál es la estrategia real que tiene la política exterior en Estados Unidos en esta crisis mundial? ¿Y cuál es el rol en ella del señor Antony Blinken? Para abordar este tema, he invitado a dos destacadísimos amigos del programa. Hernán Molina en Los Ángeles. Hernán, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Tienes el mute colocado, Hernán. Debes quitar el mute. No, todavía no te oímos. ¿Todavía? A ver. Hola, ¿qué tal? Sí, ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Y gracias a ti. Acá en Florida, en Júpiter, está el profesor Luis Fleischman. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Un placer estar siempre aquí contigo, César Miguel. Y con Hernán, que ya hemos
compartido los tres en otras oportunidades. Sí, señor. Correcto. Sí, muy bien. ¿Cómo podríamos definir la política internacional de Estados Unidos en este momento donde tenemos crisis en el Medio Oriente, crisis bélica también en Europa del Este, en Ucrania, más el gigante chino siempre a la sombra, a la saga? Comencemos por el extremo oeste de la nación, con Hernán Molina. Gracias. Yo creo que en este momento es una cuestión de mantener a los aliados juntos, tratar de que el conflicto no se regionalice más allá y me refiero al conflicto en Medio Oriente, más allá de lo que ya está regionalizado, y con eso básicamente me refiero a no terminar una guerra Estados Unidos, Irán, Qatar, Israel, obviamente, o sea, terminar después con un conflicto que vaya más allá de la circunscripción de lo que ocurre en Gaza e Israel, ¿no? Y después, obviamente, tratar de mantener la posición de Estados Unidos en el mundo, que yo creo que está bastante desdibujada, no solo por, creo, los errores que hubo en la política exterior americana a través de los años, sobre todo en la época de Trump, sino también porque tenemos otros actores que se han unido y otros que han crecido. Y tú te referías a China. China tiene un papel que no lo tenía hace 20 años atrás. Pero quiero que Luis también pueda opinar, así que me voy a mantener hasta ahí. Bueno, Luis, ya te cedió la palabra, Hernán. Sí, muchas gracias, César y Hernán. Estoy de acuerdo que en este momento, primero vamos a hablar de la política exterior y la filosofía de la política exterior de Blinken, que es la política exterior de la administración Biden. Es primero restaurar el rol de Estados Unidos como una potencia mundial, restaurar las alianzas, ¿verdad? Y no ser simplemente, como lo dijo Jake Sullivan, ver a Estados Unidos como una especie de política de bienestar geopolítica, ¿verdad? Como que fue lo que hizo Trump. En realidad decía que los aliados eran parásitos de Estados Unidos. Esta doctrina se rompe con Biden y se rompe obviamente también con Blinken. Apoyo total a nuestros aliados, Ucrania, Israel, una política que entiende también el poder de China, como bien Hernán lo dijo, en una época que estamos viviendo de interdependencia económica. ¿Cómo hacemos para contrarrestar una China que es cada vez más ambiciosa políticamente, es autoritaria, promueve el autoritarismo, y una política americana que promueve la democracia? ¿Cómo hacemos para contrabalancear el poder de China? Y todas estas cosas están siendo consideradas por esta administración en algo que yo realmente no me lo esperaba, a decir verdad. No me lo esperaba. Y también está resistiendo dentro del Partido Demócrata todo tipo de concepciones pacifistas que no son nada realistas hoy en día. O sea, Blinken y la administración Biden están en una posición centrista tirando a tradicionalista de los Estados Unidos. Lo cual a mí me parece una política exterior imperfecta, obviamente, como todas las políticas exteriores, porque uno no puede calcular todo, pero con una muy buena filosofía. Hernán, a ver, Luis acaba de decir, el profesor Luis Fleischman, la política centrista y los ataques pacifistas incluso dentro del flanco del Partido Demócrata. Puertas adentro de los demócratas, ¿cómo es visto Blinken? Sobre todo con la agudización inmensa que ha supuesto el conflicto judío, que pareciera ser un conflicto doméstico en Estados Unidos. Hernán. Bueno, Blinken es un tipo racional, tipo que nos está dejando llevar por las emociones, y esas emociones son las mismas que están dentro del Partido Demócrata. Dentro del Partido Demócrata tenés un ala por ahí no tan grande, tenés un ala que
está diciendo, sí, tenemos que apoyar a Israel, pero también tenemos que ser conscientes de lo que ha hecho Israel con Gaza y de lo que está sufriendo la gente en Gaza, más allá de que apoyan a Hamas o no. Y yo creo que eso es lo que está causando una división que hace que, aunque quisieran irse más a la derecha y ser más halcones que palomas, para usar un término que es más popular, cuando uno define a la política de un gobierno, sobre todo en la política exterior, y lo hemos visto con halcones y palomas en la época de Bush, en la época de Clinton. Yo creo que está buscando un equilibrio. El equilibrio es al derecho de Israel a existir y a defenderse de los ataques irracionales de Hamas y de Hezbollah, pero también a no permitir que esta guerra se use para un fin personal de Netanyahu, para poder rescatar su legado, que está manchado por actos de corrupción, y que esta guerra tenga un claro objetivo. Si hoy lees Político, que hay un artículo muy interesante que habla exactamente de esto, y yo creo que esas son las definiciones que tienen que llevar, que cambian en cada momento porque hay actores envueltos en esta guerra, internacionales, que hacen que las dinámicas esas influyan en las decisiones que se toman. Y aparte, Estados Unidos no tiene el poder de dictarle al gobierno de Netanyahu, y menos a Netanyahu, donde hay una relación que es profesional, pero no cercana necesariamente, de qué hacer y cómo llevar adelante los objetivos y cuáles son los objetivos, ¿no? Yo creo que ahí está la gran disyuntiva y el gran desafío que tiene Blinken y tiene Biden, porque dentro del mismo partido de este gobierno de unidad de guerra que ha formado Netanyahu, hay divisiones en cómo llevar adelante la guerra y cuál es el objetivo de esta guerra. Entonces yo creo que no es un trabajo para nada fácil. Y también hay que pensar una cosa: Blinken no vino a este gobierno con el perfil que tenía Hillary Clinton. Hillary Clinton asumió ese papel sin ser miembro del cuerpo diplomático, pero obviamente una persona que sabía de política, sabía de lo que es generar una política pública, y venía con un perfil personal que le daba una plataforma muy importante. Blinken la tuvo que construir a través de todos los años que trabajó en las diferentes administraciones, ¿no? Que le da cierta credibilidad. Ya, interesante. Ahora, por ejemplo, con relación a la estrategia, cuando en tu primera intervención, Luis, te sentí la crítica no precisamente velada a Blinken, y hay un punto importante, lo acaba de subrayar Hernán. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? El señor Netanyahu, a efectos domésticos, dice que hay que acabar con Hamas, y una vez que se acabe con Hamas, la presencia israelí en la franja será permanente. No saldrán ya más de allí. El señor Biden, no solo Blinken, Biden ha advertido claramente que eso no es procedente. A ver, te pregunto, Luis, en primer lugar, ¿cuál es el punto donde, a tu entender, no estaría acertando el señor Blinken? Y tu opinión sobre lo segundo, ¿qué es lo que va a ocurrir en definitiva? Bueno, yo pienso que Blinken, vamos a ponerlo así. Primero hay algo que yo discrepo con Hernán, con mucho respeto, que es la idea, los objetivos de la guerra, de eliminar a Hamas y de alguna forma de eliminar a Hamas de Gaza y del gobierno de Gaza y de la presencia de Hamas de Gaza, es un objetivo que en realidad está apoyado prácticamente por todas las alas, tanto de la derecha como de la izquierda en Israel. Ahora, el tema de lo que dice Netanyahu, es verdad que Netanyahu juega un poco a la política, y al decir que nos vamos a quedar en Gaza una vez que saquemos a Hamas, no es realista. Primero porque es otra ocupación que en realidad Israel ya se había retirado del 2005, y el tema de la ocupación es como una maldición que persigue a Israel, porque Israel no puede salirse de la ocupación porque peligra su seguridad, y por otro lado, se queda en la ocupación, tiene toda esta crítica internacional. No es realista, y yo no creo
personalmente que Netanyahu, no creo personalmente que Israel se quede en Gaza más allá de un tiempo hasta que haya una transición a algo diferente. Yo pienso que Blinken y Biden están en lo correcto en apoyar los objetivos de Israel, están en lo correcto en tratar de liberar a los secuestrados, y están en lo correcto también en tratar de limitar una acción israelí que perpetúe la ocupación de Gaza. No que perpetúe, sino que renueve la ocupación de Gaza. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la política de Blinken es la correcta y a veces es muy mal interpretada. Y a eso yo me refiero con una política centrista. No es que le están dando una carta, no es que le están dando un cheque en blanco a Israel, pero lo están entendiendo en la medida razonable, y Hernán se refirió a Blinken y a la administración Biden como una administración razonable, y por otro lado lo están limitando en algo que incluso dentro de Israel va a haber limitaciones. Yo creo que Israel no quiere saber nada con Gaza, la gente, y en este momento las encuestas indican que Netanyahu está con muy bajo apoyo. O sea, si hay una elección mañana, Netanyahu no vuelve a ser reelecto. Incluso se está hablando que dentro del mismo partido puede ser que no le renueven el liderazgo. Veo que leí recién algunas estimaciones que nos dicen que quizá el conflicto, la guerra esta pueda extenderse por un año más. Habiendo presencia civil tan grande, tan gruesa, sería terrible un tiempo tan largo, porque eso lo que hace es multiplicar las bajas civiles, evidentemente, no necesariamente las bajas militares. ¿Cómo podría acortarse ese tiempo? ¿Cómo podría llegarse a un final medianamente pronto de este conflicto? Le pregunto en primer lugar a Hernán Molina y luego te paso la pregunta a ti, Luis, por favor. Una pregunta de más de $1 millón, efectivamente. Sí, yo creo que desarticular a Hamás es imperativo, pero uno no desarticula solo Hamás, también tiene que llegar a alguna clase de acuerdo con Irán. ¿Y a qué clase de acuerdo se puede llegar con Irán? Cuando Irán también está haciendo negocios sucios con Rusia y China está de un costado. O sea, esto es como cuando tiras una piedra en un lago. El punto donde cae la piedra es obviamente Gaza. Estamos hablando de Gaza y estamos hablando de los actores que están en Gaza, pero estamos también hablando de todos el ripple effect, o sea, los aros exteriores que están penetrados en este conflicto. Y yo creo que ahí es donde está hay muchísimas cosas que se están negociando en este momento, que no es solo Israel, Palestina. Acá hay muchísimos otros intereses que están jugando y cómo se llega a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llega a un acuerdo para mantener este conflicto lo más limitado, donde Israel pueda tener una cierta clase de seguridad que a largo plazo no va a volver a tener estos ataques demenciales que ha sufrido el 7 de octubre? Y eso se necesita un acuerdo político, un acuerdo que Hamás y Hezbollah lleguen a entender que Israel va a estar ahí, que Israel no va a desaparecer, que va a haber Israel y va a tener aliados, y que es una cierta política que tiene que ser aceptada. Y yo lo veo muy difícil eso, realmente. Yo creo que esto va a ser una desaceleración del conflicto en algún momento, pero tenemos guerra en el Medio Oriente para largo. Lamentablemente. ¿Y tú cómo ves la situación, Luis? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero me siento estimulado por las noticias de último momento. El hecho de que Israel esté conquistando tantos túneles y esté eliminándolos y tapándolos, me siento como cierto optimismo de que jamás puede ser derrotado en un tiempo relativamente corto. Una vez eso alcanzado, yo creo que lo que va a pasar después, incluso Irán está pidiendo el cese de fuego, significa que Irán obviamente se da cuenta que va a perder. Hezbollah, que es el proxy más importante de Irán, aparentemente está como muy vacilando, si bien sigue teniendo una especie de guerra de desgaste en el norte. Y por otro lado, vimos lo que sucedió en la conferencia del sábado pasado,
donde por un lado estuvo siempre la retórica condenando a Israel, pero por el otro lado se vetaron todas las ideas de generar un boicot, de volver al año 73, donde había un boicot petrolero, de congelar todas las relaciones con Israel, de evitar la normalización. Todo eso fue vetado por los países árabes. Yo pienso que en este momento, que después de Hamás, en la era post-Hamás, tiene que haber un arreglo donde estén involucrados los países árabes moderados. Me refiero a Egipto, Jordania, me refiero a los países del Golfo y a Arabia Saudita, que ya declaró que iba a continuar el proceso de normalización con Israel. Yeah. O sea que yo, la verdad que por ahí yo estoy viviendo una fantasía y yo aprecio otras ideas y escucho continuamente otras ideas, pero tengo una visión un poquito más optimista. Y otra cosa que está sucediendo que es interesante, que es los gazatíes, a medida que los soldados, que los terroristas de Hamás van siendo eliminados, están cada vez más obedeciendo al ejército de evacuar la zona norte. Y eso indica de que hay un descontento con Hamás, que Hamás mantuvo ahí un gobierno totalitario y tirano, y eso puede jugar en favor de la paz, yo creo, en favor de un arreglo un poquito más pacífico y mejor. Pero de vuelta, reconozco lo que dice Hernán, reconozco lo que dicen las críticas, pero igual me mantengo optimista. Muy bien. Bueno, el optimismo siempre es necesario, ¿no? Como decía Churchill, ¿es usted optimista? Sí, no tengo otra opción. Exacto. Sí. Y por otro lado veo indicios que me hacen ser optimista. Una cosa que quiero agregar, sí, adelante, después de escuchar lo que dice Luis, creo que es importante lo que dice Luis, pero yo creo que también todo depende de la política interna de Israel y qué idea prevalezca en Israel, en las políticas de Israel, o sea, quién termina siendo el líder del gobierno de Israel y qué ideas apoya cuando se refiere a la relación de Israel y Gaza, y a los gazatíes y a los derechos de los gazatíes, si es que van a tener alguna clase de derechos o van a seguir viviendo como prisioneros. Entonces yo creo que eso es importante, porque ahí eso puede llevar a una continuación de la guerra o a las puertas de un acuerdo más macro, más a nivel regional, donde la seguridad de Israel esté algo más asegurada de lo que vivimos hasta ahora. Muchísimas gracias a Hernán Molina en Los Ángeles. Gracias, Hernán. Y muchísimas gracias a Luis Fleischman en Júpiter, Florida. Gracias, Luis. Gracias, Hernán. Gracias a ti. Un gusto, Luis. Un gusto. 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:26 de la mañana. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida, 33157. Te esperamos. Llega esta noticia. Miles de personas participaron en protestas antigubernamentales en Honduras provocadas por el nombramiento de un nuevo fiscal general. Los críticos alegan que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pasó por alto la Constitución al nombrar al fiscal sin permitir que el Congreso votara sobre la designación. Los opositores dicen que la medida subraya la erosión más amplia de la democracia en el segundo país más grande de Centroamérica.
El gobierno de Castro ha tratado de fortalecer los vínculos con algunos de los regímenes más representativos de América Latina, lo que ha enfurecido a sus rivales. Estamos aquí en defensa de la democracia porque no queremos una dictadura en Honduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo un político opositor. Vamos a Tegucigalpa. Allí en la línea telefónica está Gabriela Blén. Ella es defensora de derechos humanos, dirigente social y fundadora del movimiento Indignados. Gabriela, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un placer saludarte nuevamente. Gabriela, ¿cuál es el problema con la designación del nuevo fiscal? Muchísimas gracias por el espacio. El problema con la designación del fiscal es inicialmente que después de que la Junta Proponente envió una nómina de 5 aspirantes al Congreso Nacional, estos no lograron, según lo que manda la Constitución, elegir de la nómina de 5 a una persona. Unos porque algunos de los aspirantes eran demasiado independientes, como la única mujer y la mejor calificada, la abogada Jenny Almendares, y otros porque no querían ceder a la planilla que había propuesto el Partido Libertario de Fundación. Cabe destacar que ninguno de los partidos quiso votar por la mujer mejor calificada y más independiente. Luego de ello, pues un partido minoritario, que es el partido del ahora opositor Salvador Narrala, estaba proponiendo una alternativa que incluyera un candidato del oficialismo y un candidato de la oposición. Tampoco quisieron, porque tanto la oposición, otrora Partido Nacional, cuyo líder está siendo juzgado en Nueva York por narcotráfico, quería tener el control total, versus el partido oficialista que también quería tener el control total. En este juego se fue todo el periodo legal en el que debían haberlo electo al nuevo fiscal general adjunto. Y el presidente del Congreso Nacional llamó a la integración de una comisión permanente del Congreso, una figura que sí está contemplada en la Constitución, pero no para designar autoridades de este nivel en una situación política como la de Honduras. Eso ha causado alarma no solamente en la oposición, sino en diferentes sectores, porque es un nombramiento que se sale de las atribuciones, que genera un conflicto y la profundización, la agudización de la polarización en Honduras, y que permite, pues, tener el control del Ministerio Público a un partido que ya ha venido acumulando bastante poder. Si los partidos no se opusieron al nombramiento de este fiscal, ¿quiénes son los que se han opuesto? Los que se están oponiendo, pues, son todos los partidos que están en oposición, que es el Partido Nacional, como mencioné, involucrado en grandes casos de corrupción. El Partido Liberal, que ha sido, pues, un comodín del partido que está en el poder de turno en algunas circunstancias, y que hoy está también con el bloque de oposición, y el partido de Salvador Narrala, que se unió en alianza, llegó en alianza al poder junto a Xiomara Castro, y luego se separó por algunas razones que son bastante justificadas, la verdad. El problema de todo esto es que quienes están liderando las protestas que han salido a las calles son personas que han sido investigadas por gravísimos casos de corrupción por la mafia. Personas que han drenado fondos públicos, que han manipulado la justicia y que hoy por hoy dicen representar la voz de la sociedad civil hondureña y de la población hondureña. Eso es lo que más rechazo ha causado a nivel nacional en todo el conflicto que han creado los políticos en Honduras. Por un lado, el partido en el gobierno quiere tener el control total de las instituciones para asegurarse que cualquier cosa que hagan de cara a perpetuarse en el poder, van a poder controlarla y manipularla. Y el Partido Nacional, que quiere garantizar impunidad a los graves casos de corrupción que cometieron y que sigue tratando de negociar, pues, con el partido en el poder. Entonces, han usurpado el espacio ciudadano, ambos partidos, llamando a su militancia política a las calles, y claro, muchas personas se han sumado con una inconformidad genuina también a este espacio. ¿Esas protestas continuarán? ¿Cómo ves la situación, Gabriela? Las protestas van a continuar. Lo más peligroso a nuestro criterio
es que el próximo 25 de enero se tiene que elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional o ratificar la que está en funciones. Nosotros consideramos que no se va a ratificar porque el bloque de oposición tiene mayoría en el Congreso. Sin embargo, eso podría llevarnos a una nueva ruptura del orden constitucional si se instalan dos juntas directivas o si no se instala el Congreso Nacional el próximo 25 de enero. Podríamos estar de frente a un golpe de Estado, podríamos estar de frente a una ruptura del poder legislativo que podría dar pie a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, podríamos enfrentar aún más violencia y más caos del que hemos visto. Así que nosotros hemos estado haciendo un llamado a los diferentes partidos políticos e instamos a la comunidad internacional también a hacerlo, a que lleguen a acuerdos de manera genuina, en los cuales quienes integren la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, primero no hayan sido señalados por corrupción ni a nivel nacional ni a nivel internacional, que no formen parte de investigaciones de la McAfee, de la lista de Engel, ni de ningún caso de corrupción, y que nombren a personas que representen de manera equitativa a los partidos políticos, así como el pueblo les otorgó el mandato. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero como población y como ciudadanía es nuestro deber exigir que se haga lo correcto. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo desde Tegucigalpa. Gabriela Blén es la fundadora del Movimiento Indignados. Nos habló desde Tegucigalpa, en Honduras, 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el Senado francés aprobó este martes una versión dura de la ley de inmigración propuesta por el gobierno, que genera una profunda división política en el país y que ahora tendrá que pasar el filtro de la Asamblea Nacional. El texto fue adoptado por 210 votos a favor gracias a la alianza de conservadores y centristas y 115 en contra, esencialmente de la izquierda. La derecha tradicional francesa, mayoritaria en la Cámara Alta, impuso su criterio a los diputados macronistas y logró, fíjate esto, suprimir la ayuda médica del Estado a los inmigrantes irregulares y también endureció el acceso a subsidios y las disposiciones relativas a la regularización de los migrantes. Además, se simplificaron las normas de expulsión, se reformó el derecho de asilo y se condicionaron la entrega de permisos de residencia y el reagrupamiento familiar. Caray, bueno. Muchas gracias, Flor Alicia. Son las 10:37 de la mañana. ¿Cuáles son algunas de las estrategias fiscalmente eficientes para la preservación del patrimonio y la planificación patrimonial dentro de un plan financiero? Una pregunta de esta envergadura solo la puede responder Mauro Guerra, quien ya está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días. Bueno, por acá como siempre respondiendo a todas las preguntas. Bueno, usualmente nosotros queremos aprender sobre impuestos, pero por ejemplo, en este instante estoy sentado con una persona, un cliente nuestro, y estamos mirando de qué manera va a llegar él a sus metas. El problema no son los impuestos, César Miguel, el problema no es el ahorro, el problema no es salir adelante, el problema es cómo hago las cosas. Y usted, amigo que me está escuchando, usted se preguntará, pero si yo todos los días trato de ahorrar, pero no es el ahorro, simplemente se me va el tiempo en el trabajo, en el negocio, me ocupo demasiado en las cosas pequeñas y no hago las cosas grandes para la vida mía, que es tener un mejor futuro financiero. Y todo el mundo se anda estrellando en lo mismo. Tú que estás ahí, yo que estoy acá, nos la pasamos todo el día trabajando para ganarnos el sustento, pero el futuro, ese es el problema, que no lo estamos viendo porque se nos va pasando el tiempo. Entonces, crear un plan financiero es la herramienta más poderosa, es mejor dicho, si usted tiene un plan de acción, es como un mapa para salir de aquí de Miami, por decir, a Nueva York. Entonces, usted necesita hacer ese mapa para saber cuántas millas va a gastar, cuánta gasolina va a gastar, en qué situación financiera, dónde se va a quedar, cuánto le costará el hotel. Hacer una ruta, César Miguel. Y crear una ruta no es más que hacer un financial plan.
plan. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que tener algunos activos ya o algún dinero, porque usted no puede crecer si no tiene dinero. Esto no es cháchara de hablar y decir, tú tendrás éxito, pero no hagas nada. Hay que hacer, hay que tener el dinero, hay que comenzar de alguna forma. Si usted tiene cerca de $50,000, es el dinero básico que nosotros en Guerra Financial comenzamos a trabajar con personas que ya están diciendo, mi cabeza me dice que yo tengo que organizarme para poder mirar un futuro. Entonces usted debe de tener algún dinero ya ahorrado para poder mirar qué es lo que debe de hacer, no solamente con ese dinero, sino cómo multiplicar el dinero. Pero si usted no ha comenzado, pues obviamente no tiene ese futuro y seguirá preguntándose todos los días dónde está y para dónde va. Entonces yo quiero cambiar ese proceso, César Miguel. Nosotros tenemos que darle una idea más clara a las personas para que digan, yo necesito crecer, pero me estoy atado a donde estoy parado. Entonces necesito crear un plan financiero, que es eso, que usted tiene que mirar sus ingresos, sus egresos, el futuro de su seguro social, lo que le va a pasar de ingresos el día de mañana cuando ya llegue a su retiro, qué cantidad de dinero va a necesitar para poderse organizar. Pero si usted no tiene ese dinero, las palabras se las llevó el viento. Hay que analizar el seguro social, cuánto va a ser su cheque, y hay que ser proactivo. A lo mejor usted ya llegó un poco más viejo y usted necesita organizarse mejor. A lo mejor el seguro social ya no le alcanza porque está muy cerca y no ha cumplido los quarters. Entonces hay que buscar un plan que se adecue a cada persona de acuerdo a su situación. Yo quiero invitarlos. Si usted es una persona que tiene $50,000, se gana por lo menos 50,000 y tiene guardados ya 50, llámenos, haga una entrevista con nosotros, prepare su futuro. Créanme, en los Estados Unidos para ser millonario hay que traer 2 millones, uno que se gastó y el otro el que le queda, porque el otro se fue. Eso es más o menos la idea, César Miguel. A ver, esos $50,000, ¿cómo van a moverse en líneas generales? No te voy a... No. Bueno, lo primero que una persona tiene que tener cuando ya tiene $50,000 es, primero, las reservas que necesita tener para hacerle frente a una emergencia. Nosotros creamos cuentas de emergencias, una cuenta que hoy en día gana el 5% en un money market. Imagínense ustedes que ya usted tiene su dinero ganando el 5% haciendo un pequeño movimiento para tener el dinero en emergencia. Entonces se coloca el dinero en emergencias y se mira la edad de la persona, organizamos. Usted tiene tal cantidad de dinero, los gastos suyos mensuales son X cantidad de dinero, entre agua, luz, teléfono se le van $6,000 o $7,000. Entonces si usted se ganó 6,000 o tiene que ganarse 6, 12 por 6, 72, entonces usted tiene que ganarse $72,000 al año. Entonces si usted tiene 50, usted mismo se da cuenta que va todavía corto. Entonces se organizan primero reservas, después se miran las inversiones que toque hacer, se mira el conocimiento de la persona, si tiene conocimiento para entrar al mercado de valores o no entrar al mercado de valores, se mira si la persona tiene una pensión o no tiene pensión. Entonces se crea un proceso para que la persona tenga una pensión y diga, contrale, ya estoy ahorrando para mi pensión, por lo menos me voy a jubilar y tendré algo. Entonces se van creando esos procesos. Otro más, hay que proteger a la familia. ¿Qué significa? Que el día de mañana, si usted es menor de 59 años y medio, hay que crear herramientas donde usted pueda accesar también su dinero y pedir préstamos. Existe un concepto que se llama Be Your Own Bank, sea su propio banco. Entonces usted crea ese proceso para usted mismo prestarse dinero, prestárselo a una tasa del 2%, por ejemplo. Hoy en día, los intereses están al 8 al 9%. Entonces yo le muestro la manera de cómo financiarse usted mismo a una tasa de interés del 2% para tener su dinero trabajando para usted mismo, creciendo y al mismo tiempo utilizarlo, César Miguel. Es increíble cómo cuando uno se organiza puede tener éxito. Bueno, escuche entonces a Mauro Guerra. Puede llamarlo directamente al 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767. También puede escribirle a www.guerrafinancial.com. Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group. Muchísimas gracias, Mauro. Claro, una cosa nada más final. Vayan y miren los reviews de nosotros.
Miren los reviews, más de 600 reviews, lo que la gente dice de nosotros. Eso es interesante saberlo. Vayan a que es Google Guerra Financial Group Reviews y ya ahí se podrán dar cuenta un poquito sobre eso. Muchas gracias, César Miguel. A ti, Mauro Guerra. 10:40. Habíamos leído temprano, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Y esto lo instauró la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, 32 años atrás. Mas, ¿qué es la diabetes? ¿Por qué afecta a tanta gente en el mundo? Vamos a Caracas, donde está la doctora Alfonsina Carrasco. La doctora Carrasco es médico internista y endocrinólogo de la Universidad Central de Venezuela y es la coordinadora del posgrado de endocrinología en el Hospital Universitario de Caracas. Alfonsina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias a ti y a tu público en el día de hoy por la oportunidad de conectarnos. ¿Qué es la diabetes? Mira, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa o de azúcar en sangre que se debe a una deficiencia total o relativa de insulina o a una resistencia periférica a la acción de la insulina o una combinación de las dos cosas. ¿Eso cómo se traduce en cristiano, Alfonso? Ok, es una enfermedad en donde el paciente va a tener la glicemia, que es el azúcar, en la sangre alta. Se diagnostica cuando un paciente tiene en ayunas una glicemia mayor a 126, aun si no tiene síntomas, o cuando un paciente a las 2 horas posterior a una carga de glucosa, que es una prueba que se hace es el gol estándar para diagnosticar diabetes, está por encima de 200 a las 2 horas, o cuando tiene una hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se comporta como una memoria del azúcar en un periodo de tiempo más o menos de 3 meses, por encima de 6.5. ¿Okay? Y que esta elevación va a traer síntomas en el paciente que normalmente se caracterizan por aumento de la necesidad del consumo de agua, que es lo que llamamos polidipsia, aumento de las veces que el paciente va al baño, que es poliuria. En algunos casos el paciente pierde peso, pues va a tener como un apetito aumentado y bueno, puede tener otros síntomas, mareo, dolor de cabeza y algunos otros dependiendo de qué tanto tiempo de evolución tenga esa azúcar alta y de qué tan alta esté la glucosa. Bien, ¿cuáles son los riesgos más graves que supone la diabetes? ¿De qué debe cuidarse un paciente diabético? Fíjate, bueno, hay distintos riesgos. En primer lugar, yo te diría antes del paciente diagnosticado que uno de los riesgos es que la mayor cantidad, o sea, hoy en día se estima que incluso un 50% de los pacientes con diabetes desconocen que la tienen, ¿ok? No han sido diagnosticados. Por ende, a veces el paciente consulta cuando ya tiene, digamos, daño a órganos blancos secundario a tener el azúcar alta sin diagnóstico y sin un manejo a tiempo. ¿Y cuáles son esos daños que produce el azúcar alta? Bueno, la diabetes mal controlada es una de las principales causas de trastornos visuales, o sea, de ceguera, de insuficiencia renal y, por supuesto, de daño cardiovascular, ¿ok? De riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular puede ser para el corazón, es decir, infarto, como puede ser para el cerebro, el accidente cerebrovascular isquémico, riesgo mayor de hipertensión y todos los efectos asociados a ellos. Además, el daño también se produce a nivel neuropático en los nervios que le dan sensibilidad a los pies especialmente, y es donde vienen los trastornos por pie diabéticos. Aparecen las úlceras que llevan a amputaciones y eso, por supuesto, repercute en la calidad de vida y en la vida útil de los pacientes que tienen este tipo de trastornos. Entonces... Útil laboral me refiero, ¿no? Sí. En muchos casos. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué tratamiento someterse? Habida cuenta de que son diversos tipos de diabetes, ¿no? Bueno, sí, los tipos principales son la tipo 1, pero los tipos tienen que ver más con la causa, con lo que llamamos los médicos la fisiopatología, o sea, ¿qué origina que el azúcar suba, ¿no? La mayor parte, el 90% de los pacientes diabéticos a nivel mundial son diabéticos tipo 2, es decir, son pacientes de adultos, una diabetes que se relaciona con resistencia a la insulina por mucho tiempo, asociada generalmente al sobrepeso, que ha venido aumentando considerablemente a nivel mundial en los últimos años.
Algunos países llegan incluso hasta un 50% de población con obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es hacer un diagnóstico temprano. ¿Y cómo hacemos eso? Sospechando, viendo factores de riesgo, pacientes con sobrepeso, pacientes sedentarios con inactividad física, pacientes con malos hábitos alimentarios, y bueno, por supuesto, la aparición de cualquier síntoma debe llamarnos la atención para consultar y hacer un diagnóstico a tiempo. Una cosa siempre importante que yo le digo a mis pacientes es que la diabetes, aunque no la podemos, en la mayor parte de los casos, no la podemos curar, sí la podemos controlar. Y para eso existen tanto medicamentos como, por supuesto, cambio de estilo de vida, que debe ser lo principal o lo asociado a cualquier otro tratamiento para manejar el azúcar. ¿Cuál cambio del estilo de vida? Dieta saludable, hacer ejercicio, omitir otros factores de riesgo como el tabaquismo, ¿ok? Y la dieta saludable, ¿qué llamas dieta saludable? Bueno, lo principal debe ser baja o eliminar lo que son la comida chatarra, la comida rápida. Pero recordemos que dieta saludable también depende de cada paciente. No existe una dieta estándar para todo el mundo. La gente suele creer que hacer dieta, por ejemplo, es quitarse todos los carbohidratos. Y eso no se debe hacer. Cada paciente debe consumir todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas, pero la cantidad y la combinación a lo largo del día depende de las características propias de cada paciente, de su peso, de su estatura, de la cantidad de peso que el paciente debe perder, de su masa muscular, de la actividad física y, por supuesto, de los problemas asociados, como en este caso la diabetes. Es decir, que eso debe ser hecho específicamente para cada paciente. Claro, recomendaciones generales: evitar el consumo de azúcares refinados, disminuir el consumo de grasas saturadas, que son frituras, embutidos, ese tipo de cosas, digamos, disminuir el consumo de sal, consumir carbohidratos de una forma controlada y especialmente aquellos que llamamos de absorción lenta, es decir, que son los cereales, las leguminosas, esos principalmente. ¿Okay? ¿A qué síntoma debería estar atento un diabético? Porque me llamó la atención, un 50% de pacientes no sabe que lo son. Sí, un alto porcentaje no sabe que lo son. Fíjate, cuando tú no lo sabes, los síntomas que te pueden llamar la atención, ojo, todo paciente con factores de riesgo, ¿cuáles? Por ejemplo, el antecedente familiar. Se está comprobado que la diabetes tipo 2 especialmente tiene un componente hereditario, es decir, que si mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia hay alta incidencia de diabetes, pues probablemente yo voy a estar más predispuesto. El sobrepeso, el sedentarismo, y luego entonces vienen los síntomas. Un paciente que comienza a perder peso inexplicablemente, un paciente que empieza a orinar mucho, sobre todo si se para muchas veces por la noche, un paciente que comienza a tener una sed incontrolable, mucho apetito, son síntomas que te pueden decir, epa, esa glicemia, azúcar está subiendo por encima de lo adecuado. ¿Okay? Eso sería en los que no son diagnosticados. En los pacientes diabéticos ya diagnosticados en tratamiento, si el tratamiento no es adecuado, por supuesto que también van a tener estos síntomas de poliuria, o sea, muchas sed, muchas ganas de orinar, pero empiezan a sumarse otras cosas como la disminución de la agudeza visual, como las calambres, la sensación de los pies dormidos, de que se hinchen los pies, por ejemplo. Son síntomas que te van a alertar de que algo no va bien en el control de un paciente diabético, que ya sabe que es diabético, pues, y que está en tratamiento. Ya. Muchísimas gracias por esta conversación, por estos minutos, Alfonsina. Ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, el eslogan último para el Día Mundial de la Salud es educar para proteger el futuro. Cuando conocemos los riesgos, podemos conocer la respuesta. Y eso es lo importante de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, hacer una campaña para concientizar. Muy bien. Educar para proteger el futuro. Gracias, Alfonsina. Así. La doctora Alfonsina Carrasco es internista y endocrinólogo y es la coordinadora del posgrado de endocrinología en el Hospital Universitario de Caracas. 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.